Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre cuál es el nivel curativo del Bacta y por qué Darth Vader no se curó con ella en todas sus quemaduras, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y aparecerás en los créditos, y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Vagabundo nos cuestiona qué consecuencias hubo en que el Moff Tarkin destruyera la base de datos de Scarif. Y bueno, esta es una pregunta muy específica, Masters, pero básicamente lo que hizo Wilhuff Tarkin destruyendo la base de datos secreta con planos y proyectos bastante ricos del Imperio sería en la Tierra algo así como si el gobierno gringo destruyera sus tesoros mejores escondidos de la CIA o el FBI para ocultarlos de algún rebelde. Vaya, en este sentido, recordemos que la iniciativa Tarkin manejada por el Moff conducía las armas de destrucción masiva de esa galaxia, como tal cual lo fue la Estrella de la Muerte. Pero además de esta arma, había muchas otras en modelos de naves espaciales avanzadas, o tecnología cibernética o de clonación. Vaya, la iniciativa Tarkin era solo una parte escondida del Departamento de Investigación Avanzada de Armas del Imperio. Vaya, justo ese departamento eran los que desarrollaron los avanzados Dark Troopers que vimos en el Mandalorian 2, y por eso vimos ese logo en esa serie. Pero también, por ejemplo, en Rogue One, en la base de Scarif, se referencia ahí al estudio del sable oscuro mandaloriano, como se puede ver claramente en esa base de datos que visitaron Jyn Erso y Cassian Andor. Recuerden también, Masters, que el mismo logo de la iniciativa Tarkin ya lo vimos con los científicos que acompañaban a Galen Erso y Rogue One, de manera similar a como el Dr. Pershing y otros investigaban con la clonación. En este secreto, los secretos armamentísticos del Imperio estaban finamente guardados ahí en Scarif, y la destrucción de esta base evitó que los rebeldes conocieran a mayor detalle todo en lo que había trabajado Palpatine y sus aliados durante más de 20 años, como los Star Destroyers con cañones de Exegol y muchas otras cosas en armas, inclusive pues hasta manteniendo secretos los Dark Troopers como ya lo vimos en el Mandalorian. Y por esos cuidados del Moff Tarkin, la inteligencia rebelde tuvo muchos problemas para descifrar los secretos mejores guardados del Emperador una vez que cayó su régimen. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Gran Admiral Mithran Urodo nos cuestiona a qué se debe la pérdida de la fuerza en las niñas Chiss. Y esto se explica abiertamente en la trilogía de Throne de la ascendencia Chiss, Masters, la cual se la recomiendo bastante como un contexto a los años jóvenes de Throne, donde técnicamente este alienígena de piel azul es un héroe brillante de la ascendencia Chiss, estando ahí apartado del resto de la galaxia mucho antes de unirse al Imperio. El punto aquí es que es completamente natural que los Chiss, conforme crecen, vayan perdiendo su conexión con la fuerza, una que de por sí muy pocos individuos tienen, y en realidad entre los niños Chiss era muy raro que la tuviesen. Por ello la fuerza exploradora de la ascendencia Chiss usaba a niñas llamadas Skywalkers para navegar en el hiperespacio, usando precisamente a la fuerza. Esto en medio de lo caótico que son las regiones desconocidas de la galaxia, que básicamente es un lugar inaccesible, lleno de peligros, tormentas solares y pozos gravitacionales. Casi nadie pues puede viajar ahí por lo complicado que es. Por eso los Chiss usan la fuerza mediante niñas para poder navegar ahí. No obstante, cabe señalar que los Chiss usan niñas pequeñas en sus flotas hasta que ellas se vuelven adolescentes y pierden totalmente el uso de la fuerza. Curiosamente, Masters, la hermana de sangre de Throne en el pasado fue una navegante Skywalker, y precisamente por el estrés de haber estado en la flota expedicionaria de los Chiss, terminó por alejarse de todos y de todo, como su propio hermano. Así que con esto podemos entender que es perfectamente natural que los Chiss pierdan el dominio de la fuerza porque está en su ADN a medida que crecen. Por eso pues ellos pierden la tercera vista, que es como en realidad le llaman a la fuerza. Aunque siempre por ahí puede haber algún caso raro, como suele pasar entre uno que otro niño, que sí usa la fuerza entre la inmensa mayoría de niñas Chiss Skywalkers. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Master absolutamente nadie nos cuestiona por qué Luke Skywalker no muestra mayor tristeza por la muerte de sus tíos. Y bueno, en realidad esta pregunta en relación al episodio 4, Una Nueva Esperanza, es mucho más sencilla de lo que parece, Masters. Luke en realidad sí siente tristeza
tristeza, y eso es bastante evidente en la escena mostrada por George Lucas con sus tíos ahí calcinados. Sin embargo, sus deseos de dejar Tatooine eran tantos que ese fue el empujón que necesitaba el adolescente Luke en la clásica estructura del viaje del héroe, Masters, para así dejar de ser un niño para convertirse en un adulto. Y de hecho, Masters, si nos ponemos muy puristas y no damos las cosas por hecho dentro de Star Wars, ese momento en específico es uno de los más criticados de la película a nivel de guión, porque George Lucas lo hace ver como un salto muy fácil para dejar de ser un granjero a la orden de sus tíos, para así no importarle nada a Luke acerca de la muerte de Owen y Beru, para terminar por irse de aventuras con Obi-Wan Kenobi, porque tampoco es como que Luke mencione que tiene una venganza secreta sobre sus tíos por todo lo que les hizo el Imperio. En ese sentido, eso puede ser hasta cierto punto criticable, sobre todo conociendo que Owen y Beru fueron los únicos padres que conoció Luke por 19 años, y en eso sí hay mucha razón. Pero también ese es el momento en el que la película cambia totalmente, ya que ahí el espectador está en medio de la película y está sumido en el pacto de la ficción, ya que completamente te crees que Luke es alguien incomprendido por sus tíos y que odia el Imperio y que su destino es dejar Tatooine. Por eso la muerte de quienes más quiere en ese punto de su vida le hace dar el salto a una galaxia mucho más amplia, como lo señala Ben Kenobi más tarde. Por eso también, por el pacto de la ficción, al ver la cinta no nos hacemos tantas preguntas en ese momento. Aunque claro, Masters, yo creo personalmente que como está la escena, la cosa funciona muy bien, sobre todo por la actuación de Mark Hamill, que es elevada aún más por las notas tristes de John Williams. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Hugo Blanco nos cuestiona ¿por qué la batalla de Yavin es la base en la línea del tiempo en Star Wars? Y esto en realidad es muy sencillo, Masters, porque en la batalla de Yavin, vista en el clímax del Star Wars original como la primera gran victoria de los rebeldes y en particular de Luke, Han y Leia, ahí pues justo en ese momento comenzó todo para la historia de Star Wars. Y en realidad, Masters, hay que recordar que en esa galaxia muy lejana no se cuentan los años a partir de ahí, ya que los individuos de esa galaxia usan el calendario estándar de Coruscant, que viene desde los tiempos de la antigua república cuando ese gobierno se fundó, que está basado netamente en años de 368 días, que era la órbita de traslación de Coruscant, que era la capital galáctica. Eso pues era un año estándar. Pero también esto de ser antes o después de la batalla de Yavin se usa únicamente como una medida para nosotros los espectadores en la línea del tiempo de Star Wars, para saber justamente si estamos antes o después de la primera obra de George Lucas, que fue el Star Wars original de 1977, que también es conocida como Una Nueva Esperanza. Y esto pues es lo clave, porque muchos quisieran que se comenzara con las precuelas o con el episodio 1 o algo así, pero recordemos que Star Wars siempre puede dar saltos en el tiempo, ya sea en el futuro o en el lejano pasado, como sucede ya en las historias de la Alta República o en el pasado antiguo de los Mandalorianos en Legends. Básicamente pues la batalla de Yavin es simbólico para la creación de la saga, así que netamente esa batalla de Yavin con ese tiro en 1.000.000 de Luke Skywalker fue el gran evento que definió el año cero en Star Wars en su línea del tiempo, y esto en realidad comenzó a usarse en diversas guías escritas mucho antes de las precuelas, como la guía al universo de Star Wars o la cronología esencial, entre muchas otras guías escritas. Pero el punto base pues es definir la Star Wars original para saber si algo sucede antes o después de esa mítica batalla de Yavin, como la victoria definitiva rebelde ante el Imperio. Es así que en la quinta y pregunta final que titula el video, el miembro del canal y aprendiz David Emanuel Rossini, él nos cuestiona cuál es el nivel curativo del Bacta y por qué Darth Vader no se curó con ella de todas sus heridas. Y primero aquí, Masters, hay que entender el funcionamiento del Bacta y su invención antes de analizar cómo Darth Vader lo usó, como ya lo vimos en diferentes ocasiones en el canon, como tal cual sucede en esa mítica escena de su tanque de Bacta en Rogue One previo a ponerse su traje. El Bacta, Masters, era una sustancia luminosa y gelatinosa, algo así como una droga curativa casi mágica, que era bastante avanzada respecto a otras formas de tratamiento de heridas antiguas, porque básicamente al sumergirte en ella en tanques gigantes te ayudaba en el mejor de los casos a regenerar tu tejido, también los músculos o inclusive hasta los nervios. Claro, todo dependía de la situación o la severidad de las heridas, pero básicamente el Bacta aceleraba el proceso de curación, pero había un cierto límite. Y también hay que recordar que era bastante costosa,
época, incluso para organizaciones bastante ricas como la Resistencia, donde si recordamos, Finn fue tratado ya no en un tanque, sino en realidad en un traje de Bacta que era muy avanzado para la época. Claro, la primera vez que vimos un tanque de Bacta fue curando en unas pocas horas a Luke Skywalker tras el ataque que vimos con el Wampa en el Imperio Contraataca. De hecho, el viejo maestro Jedi Tal Amaru, el que manejaba la estación espacial Starlight en los tiempos de la Alta República, unos 200 años de las precuelas, definió al Bacta en algo así como una especie de cebada como las que tenemos en la Tierra, pero que tenía netamente propiedades curativas. Y esto, según explicaba Tal Amaru, se mezclaba con otras sustancias como el Aslahi y el Kaban. Y específicamente la clave del Bacta venía de la Bracticia Renanicus. Y esto es importante porque la base de Bacta en esta especie de cebada se cultivó originalmente en el planeta Tyferia, justo pues en el borde interior de la galaxia, de donde se conoce que venía la especie insectoide Bratix, la cual la descubrió y comerciaba con ella, Masters. De ahí de esta especie el nombre del ingrediente clave del Bacta con la Bractixia. Ojo que para los tiempos de la Alta República, como ya lo vimos con el maestro Maru, el Bacta era una absoluta novedad en la medicina, ya que había desplazado a otros tratamientos como el Yuban. Y justamente el mundo de Hetzal Prime era uno de los que más cultivaba su ingrediente clave. De ahí que en esa época los terribles Nile de Marchion Ro iniciaran su violento ataque contra la República en ese mundo porque precisamente cultivaba el ingrediente clave que era el Bacta. Y es más, ya para los tiempos de Clone Wars había hasta parches de Bacta para heridas más pequeñas. Así que para los tiempos en que vivió Vader con la caída de la República, el Bacta en realidad apenas tenía alrededor de 200 años de haber sido descubierto, Masters. No obstante, para el caso de Darth Vader, sus quemaduras en Mustafar fueron demasiadas. Recordemos que su operación en el centro médico más avanzado de todo Coruscant, donde tal cual lo trató el emperador, duró casi una semana. Y también recordemos que por sus heridas en Mustafar, su antiguo mentor Obi-Wan Kenobi lo había dado por muerto. Vaya, en todo sentido, fue un auténtico milagro del lado oscuro que Darth Vader sobreviviera con el tejido hecho cenizas. Y solo sobrevivió por la cuestión de tener implantes cibernéticos y tener un respirador, al igual que cientos de agujas por todo su cuerpo y bombas insertadas también en él. Su daño interno era demasiado, no obstante Vader sí usaba el Bacta en distintas ocasiones. Pero sus deseos de venganza y su esencia en la fuerza fueron lo que en realidad lo mantuvieron vivo. Después de todo, el sufrimiento es la base del poder de los lores del Sith, Masters. No nos olvidemos que específicamente eso lo han explicado muy bien en las precuelas el mismísimo maestro Yoda o Darth Sidious también en múltiples y funestas lecciones que le dio a Darth Vader en los cómics. Así que ese sufrimiento por el que pasaba Darth Vader en realidad lo hacía más fuerte, al menos claro en esa retorcida filosofía de los Sith. Y de hecho desde el día 1 en que fue un cyborg, Vader necesitaba de sesiones curativas en un tanque de Bacta para mantener a flote su tejido necrótico. Sobre todo, Masters, porque era un método para no dañarse más de lo que ya de por sí estaba. Y eso en realidad es la clave, porque Vader en realidad ya había pasado una línea en su cuerpo tras su derrota en Mustafar. El Bacta solo lo mantenía a flote. Y esto es bastante notorio porque ya lo hemos visto que tenía constantes sesiones en este líquido en los diferentes aposentos que el Lord de los Sith tuvo. Primero, claro, en el antiguo templo Jedi en Coruscant tras haber vencido a su primer Jedi que fue Kira Kinfila. En ese momento cuando reconstruyó su traje usando la fuerza estando dentro de un tanque de Bacta. Ahí pues Vader, tras su victoria parcial contra este Jedi, se curó y se mantuvo a flote por las enormes heridas que había recibido. Porque recordemos que el Sith se usaba a sí mismo en su traje como un auténtico tanque demoledor de guerra que hacía cosas increíbles. Pero más tarde, tras la batalla, en sus aposentos debía de tener sesiones constantes de semanas en el Bacta para poder estar funcional cuando la situación así lo requiriera. Por eso ya hemos visto que la serie de Obi-Wan Kenobi o en Rogue One, previo a que Darth Vader se pusiera su coraza negra con un montón de agujas, las cuales le invadían su cuerpo y le hacían sentir de nuevo la verdadera tortura de llevar puesta esa armadura. Por eso también por ponerse el traje, Vader necesitaba de largos periodos en el Bacta para estar en su tope físico en todo su cuerpo que estaba bastante dañado, sobre todo porque tenía insertado en él un montón de artefactos artificiales. Así que netamente el Bacta sí le era de ayuda a Lord Vader, pero solo para mantenerse. Claro, recordemos que la tecnología en esa galaxia era bastante avanzada y había diversos implantes cibernéticos que podía cambiarse o hasta piel sintética, pero las quemaduras y la operación de inicio que le regaló Darth Sidious fue en realidad lo que hizo estar en ese estado esclavizado en una armadura de por vida. Y claro, con esto también esclavizándolo al Bacta.
Pero claro, Vader con el Bacta era una relación de amor y odio, porque al mismo tiempo le aliviaba el dolor de ponerse esas agujas que estaban insertadas en su traje. Y por eso hace tanto sentido, Masters, que como un estado natural, el Lord de los Sith, al no poder respirar por sí mismo, al tener dañados sus pulmones, se sumergiera en un tanque de Bacta en su morada definitiva en su castillo en Mustafar, la cual conocemos bastante bien. Y tampoco nos olvidemos sobre esto que los caballeros de Ren, cuando invadieron el castillo de Darth Vader en Mustafar cercano a los tiempos del regreso del Jedi, se dieron cuenta que ahí el Lord de los Sith tenía tanto Bacta como para poder sanar a una legión entera de Stormtroopers. Pero la clave está, Masters, en que ese preciado líquido gelatinoso era únicamente para sanar sus heridas tras batallas y mantenerse a tope, porque su cuerpo orgánico estaba en plena decadencia y eso de perderlo hacía también perder la fuerza. Así que todo esto en su conjunto específicamente nos hace dimensionar cuál necesitado estaba Darth Vader del Bacta y cómo, a pesar de ser una sustancia altamente curativa, esta no era capaz de regenerar a Darth Vader por completo, precisamente por el nivel de daño previo que tenía. Lo cual todo esto termina por explicar esta complicada relación entre Vader y el Bacta, Masters. Pero si también te interesa ver por qué le dejaron el apellido Skywalker al niño Luke, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.